y ya verán cómo termina también actuando contra este mismo Congreso. Ustedes están sacando los ladrillos que van a cerrar el Congreso de la República de Colombia. Nosotros vamos hacia un aplastamiento de la democracia, con la ayuda de ustedes. Ustedes, me refiero en general a las mayorías del Congreso de la República de Colombia. Están dando los pasos para que eso sea así. Claro que al gobierno le molesta que hay sillas vacías. La silla vacía, lo he dicho públicamente, Oscar Darío, no nos resuelve el problema fundamental, que es separar el Estado del narcotráfico. No, eso no nos ayuda, pero molesta al gobierno porque él está haciendo las cuentas no en el sentido de cómo separar el Estado del narcotráfico, sino en el sentido de cómo ser reelegido. Es otra prioridad diferente. Eso es lo que lo molesta. Al situarse la política colombiana alrededor de este tema, pues simplemente abandonamos el otro tema de cómo separar el narcotráfico del Estado colombiano. Si cercan a la Corte Suprema de Justicia, y yo los invitaría a ustedes a su defensa real, pero su defensa real pasa porque el Consejo Superior de la Judicatura no sea instancia de cierre de la acción de tutela contra la Corte Suprema. Si cierran y acallan la oposición política de Colombia, nosotros les propusimos un acuerdo. A mí me criticaron en el Polo ciertos sectores que yo hablara de acuerdo con Uribe, aún insultándome Uribe en mi vida personal, que no conoce. Aún insultándome Uribe, yo estaba defendiendo la tesis de un acuerdo nacional, porque sé que lo necesita Colombia, no yo, no mi orgullo personal. No puedo colocar mi orgullo personal por encima del interés colombiano. Le estábamos tendiendo la mano al presidente Uribe por hacer un acuerdo nacional en torno a la reparación integral de las víctimas y en torno a la separación tajante de la política del crimen y del Estado de las mafias. Al presidente no se le puede extender la mano porque la puede cortar, que es lo que efectivamente viene pasando. La actitud del gobierno no es acercarse a un acuerdo nacional con la oposición política o con otros sectores de la sociedad. La actitud del gobierno es la de aplastar la oposición en Colombia. Lo hará por diversos mecanismos, combinando formas de lucha, entre otras. Pero lo intentará hacer, como intentará hacer que la verdad se dificulte en su llegada a la sociedad colombiana en el tiempo, porque al final llegará. Aquí no se ha, como dicen algunos columnistas, sacrificado a la verdad, no, simplemente se le obstaculizó de tal manera la llegada de esa verdad que se va a demorar en el tiempo, un tiempo que él necesita fundamentalmente para hacer aprobar la reelección y hacerse reelegir. Después vendrán los enormes escándalos que develar la realidad del paramilitarismo va a traer para el país, escándalos como los de hoy, que no serán gran noticia, Oscar Darío, fíjate. A pesar de que me llovieron truenos y centellas cuando hace 6 años, 6 años exactamente, hice el debate en la Cámara diciendo que la cúpula de la Fiscalía era una cofradía con el paramilitarismo, que usted se acuerda. Hoy la declaración de tan alto funcionario diciendo lo mismo, pues ya no va a ser noticia. Y no va a ser noticia porque ya no es un escándalo que el actual embajador colombiano del gobierno en México haya usado tan alta dignidad para encubrir lo peor del crimen en Colombia. No va a ser un escándalo, porque el escándalo es la extradición de los paramilitares, pero sí podemos reflexionar. ¿Colombia va hacia una democracia o estamos ayudando como Congreso de la República, y por tanto la responsabilidad es en primer lugar de sus mayorías, que son los que toman decisiones? Ojalá pudiéramos tomarlas nosotros. Estamos ayudando a dar los pasos de un aplastamiento democrático de enormes consecuencias en la historia política de este país. Yo creo que estamos haciendo eso. Puede que me equivoque, ojalá me equivoque, pero si no me equivoco, la actitud suya, del doctor Benedetti, la actitud de otros
distinguidos congresistas uribistas que son demócratas, debería ser reflexionada. Es mejor que en Colombia se imponga un diálogo, y se puede imponer un diálogo si la mayoría abrumadora del gobierno se disminuye en el Congreso. Y la silla vacía es un mecanismo legítimo, no usurpador, legítimo en tanto, pues esas personas que tenían esas curules tienen serios indicios, y muchos de ellos ya condenados, de que estaban al lado del crimen contra la humanidad, haciendo leyes en favor de criminales contra la humanidad en Colombia. Es preferible que se produzca esa disminución de tal forma que sea obligatorio y beneficioso para todos el diálogo, a que se produzca el aplastamiento, porque el aplastamiento no solamente será de la Corte Suprema, que será la primera, como decía el dicho del anónimo judío: primero vinieron por tal, y después por tal, y después por tal, y ahora como vienen por mí ya es tarde. No, primero va a ser la Corte Suprema de Justicia. Primero fueron esos paracos, ingenuos, terribles criminales, pero su propia actividad delictiva, su irracionalidad, no les pudo hacer entender de que eran víctimas de lo que fueron. Pero después es la Corte, después es la oposición, después serán ustedes y el Congreso de Colombia. Y la perpetuación del poder y la aplastación de la democracia será un hecho contra el cual necesitaremos luchar, porque yo le quiero decir que finalmente siempre hay hombres y mujeres que no se doblegan ante el tirano. Al tirano no les gusta ni cinco ese tipo de hombres y mujeres. Siempre habrá hombres y mujeres que no se doblegan ante el tirano y que tienen el derecho a no doblegar, a no bajar la cabeza. Así el tirano los trate de confundir con sus propios aliados masacradores y descuartizadores. Gracias, señor presidente. A usted, senador Petro.